colaborar para seguir sacándole toda la información de la que es capaz de dar. Sí. Hola. Mi pregunta es en relación con el tiempo que se toman los sindicatos en una negociación solicitando documentación. Quería conocer su opinión sobre si puede ser por la desconfianza que tienen los distintos sindicatos con la empresa, añadida a la falta de preparación de los representantes de los trabajadores cuando son trabajadores, o sea, no cuando son representantes que están dedicados exclusivamente a ello. Bueno, yo creo que has dado... Por si acaso, como andamos mal diciendo igual, si no le importa, tomas nota. Vamos. Y así vamos agrupando preguntas, porque si no se nos va a ir con una respuesta. Damos más oportunidades a hacer preguntas y Ricardo contesta a las que pueda. Más personas que... Ahí tienes otro. Enrique también, ¿no? Hola, soy yo Rodríguez, economista. Yo quería preguntar algo que se ha referido el ponente en un periodo de consultas. La mayoría de sindicatos no aceptan que hay causa y en muchos casos, al menos que he vivido conocido, no la hay, pero se llega a un acuerdo y se asumen esas causas. Entonces, ¿hasta qué punto y de qué forma no es un acuerdo en fraude de ley cuando objetivamente no había una causa para un despido con esa proporcionalidad, etcétera, etcétera? Decano, el señor Ruiz yo creo que también quiere. Yo es que creo que la existencia no de causa es un concepto muy elástico. Yo es que creo que es muy volátil. Entonces, claro, si se dice no hay causa, nos negamos, pedimos información y luego nos la jugamos en un pleito, yo soy de los que no aconsejo el pleito en un despido colectivo. Porque claro, se juega muchísimo. El despido individual es el trabajador el que decide, el despido colectivo es muy delicado, porque como se pierda, te quedas con 20 días y a lo mejor te han ofrecido 40 días y te quedas con X despedidos cuando te han ofrecido la mitad. Entonces, aquí hay ese problema en el procedimiento español. Luego yo creo que hay otro problema, que a lo mejor era un procedimiento más largo, con más mediación previa de la inspección de trabajo, aunque no resucitemos la autorización administrativa, que en parte ya el ponente me convenció, bueno, ya no lo resucitamos, pero vamos a hacer un procedimiento largo con intervención previa a la inspección. Y después, la empresa es que no informa regularmente. Si es que, claro, ese es el problema. La gente se entera que hay un problema económico en la empresa cuando le está abocado en un despido. Y eso es un problema importantísimo. Y ahí tiene mucha culpa los directivos de empresas que están muy mal acostumbrados en este país. Yo creo que los directivos de recursos humanos, que son también, en mi opinión, culpables, vamos a decir la terminología correcta, de esas historietas de empresas públicas. Pero ahora el directivo de recursos humanos empieza a enredar. Voy a promocionar a estos porque este otro sindicato me trae muchos problemas. Y te promocionan el sindicato de categoría. El sindicato de categoría está dando problemas y va a dar más. Porque claro, luego consiguen mejoras y los trabajadores van a por las mejoras, van a por la vida material, como es lógico, y todos sabemos y todos nos guiamos por eso. Mejoras. Claro, si el sindicato de categoría, numerosa, conductores, maquinistas, no tengo que decir los de los pilotos de Iberia, las mejoras que tuvieron. Y yo siempre pongo un ejemplo, observar el trato de las empresas en relación al conflicto que tuvo la MT, todos los líderes sindicales en la calle, en relación a los conflictos de los pilotos de Iberia, con el laudo arbitral que se dictó, y los del SEMAF, que yo creo que fueron los propios jefes de personal quienes dijeron, ¿qué piden esto? Pues se lo damos todo, menudo éxito. Entonces, claro, todo eso hace que el problema sea muy complejo, es demasiado complejo, pero vamos, yo creo que falta formación sindical, creo, económica sobre todo, pero también falta cultura de información previa
y de que hay que hacer una nueva regulación, en mi opinión, que es la pregunta que quería hacer, donde el procedimiento de consulta, o hubiera un procedimiento previo a la consulta, con una intervención mediadora de la Inspección de Trabajo o algo así, para constatar las informaciones que se dan, para cosas de eso, y que hubiera más confianza. Porque creo que lo demás es un problema, porque claro, lo demás es un problema para todos. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí. Bueno, perdón. Buenas, mire, con respecto pues, a la introducción que le hicieron y tal de las aveniencias y todo eso, bueno, me vino un chascarrillo a la mente que cuando un obrero y un empresario negocian, uno de los dos se equivoca, y generalmente nunca es el empresario, ¿no? Bueno, con respecto a eso, también ocurre en la realidad actual en empresas multiservicios, donde cambian habitualmente los centros de trabajo, se constituyen secciones sindicales, las licitaciones tienen unas vidas muy cortas. Cuando se llega a unas negociaciones con la empresa, cambian las licitaciones, pierde ese centro de trabajo. ¿Qué capacidad de pervivencia puede tener esa sección sindical cuando una nueva empresa llega a ese centro de trabajo y entonces las reglas de juego vuelven a cambiar porque las mayorías cambian? Todo eso, claro, entorpece mucho la negociación colectiva, la capacidad de llegar a acuerdos, y no sé hasta qué punto la legislación española puede dar una continuidad a esos trabajadores que quedan en esa empresa para poder llegar a unos acuerdos en su propio centro de trabajo con las condiciones que querían anteriormente, aún a pesar de la nueva empresa. ¿Ya? No sé si me he explicado. Sí. Bueno, vamos a ver. Como aquí hay mucha gente joven, pues cuando entró en vigor la reforma del 2012, se corrió un fuerte rumor de que los sindicatos no iban a impugnar las medidas colectivas. ¿Os acordáis, no? Porque en la exposición de motivos lo que se venía a decir es: oiga, ustedes, señores jueces, se han pasado no sé cuántos pueblos con la aplicación de la legislación precedente, y ustedes pues lo que han venido es a convertirse en empresarios alternativos, en empresarios bis. Por lo tanto, ahora lo único que ustedes tienen que hacer es constatar los hechos. ¿Y qué eran los hechos? Pues las causas. Hay pérdidas. Pues ya lo que diga el empresario, para adelante como los de Alicante. Entonces, se empezó a correr el rumor de que los sindicatos no iban a impugnar colectivamente este tipo de medidas, porque si lo hacían, presumían que iban a obtener sentencias desfavorables. Y por lo tanto, la apuesta era hacer miles de juicios, y en algunos sitios pues, se ganaría, en otros se perdería, etcétera, ¿no? Con lo cual ha sido el resultado del periodo de rodaje de la reforma laboral en esta materia, pues que la jurisdicción ha hecho su trabajo. Entonces la jurisdicción, que ni antes ni ahora ha sustituido al empresario, lo que ha venido a hacer es constatar si efectivamente concurrían o no concurrían causas y ponderar, en función de la intensidad, si las medidas que se habían tomado eran razonables, eran proporcionadas o no lo eran. Y por tanto, la opción judicial, de repente, de ser el coco, pues se ha convertido en una alternativa viable que hace que en muchas ocasiones se negocie colectivamente más pensando en el pleito que en la negociación. Entonces, ¿a qué obedece esto? Pues yo creo que tú has dado en el clavo. O sea, la gran pelea, la gran apuesta de futuro del sindicalismo es la batalla de la información. O sea, la información es absolutamente la clave para que podamos conseguir evitar, por lo menos disminuir lo que decía el compañero, el desequilibrio patente que hay entre los empresarios y los trabajadores. Los representantes de los trabajadores tienen derecho a la información. Yo os digo, en mi experiencia profesional, que ya es muy dilatada, he visto poquísimos pleitos de reclamación de información. No se pide la información, los empresarios no la dan. El siguiente paso importante a tener en cuenta es que no basta tener la información, tienes que saber interpretarla. Esto es absolutamente clave. Y esto pasa, sin duda, no soy yo quien tiene que dar lecciones a nadie, pero evidentemente los sindicatos, si quieren competir de manera eficiente en este terreno,
pues tienen que conseguir pues asesorías que les permitan poder interpretar esa documentación de manera eficiente. Y de manera eficiente, sobre todo, es conseguir prevenir lo que de repente, decía Enrique, ¿verdad? De repente me entero de que la empresa está el día en que nos señalan que van a hacer un despido colectivo de 5.000 trabajadores. Eso no puede ser. O sea, no es serio. Hay que establecer los medios y los sistemas. Antes, en la ponencia anterior, te oí plantear el asunto cara a la negociación colectiva. Me parece que esa es la herramienta importante. Porque pensad que esto no se produce solamente en medida de flexibilidad interna o externa. En la negociación colectiva sectorial no hay pautas informativas. Hay alguna que podría utilizarse, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, que hace unos determinados informes, algunos informes del CES, pero sería absolutamente exigible que desde la Administración pues estuviéramos en condiciones de tener estudios sectoriales fiables de los que puedan deducirse las condiciones para hacer negociaciones colectivas sectoriales que puedan llegar a algún sitio y que no sean reproducir lo que hay por aquello de virgencita que me quede como estoy, que es lo que está pasando en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, esa es la gran pelea y esa es la que hay que dar. Y lamentablemente, pues hoy estamos muy por detrás de los acontecimientos. Bien, el tema de que no hay causa pero se acuerda, bueno, es que este es el problema, por eso está el periodo de consultas, para saber si hay causa o no. Y entonces yo, mi queja, que no es reproche, yo he sido, como lo decía anteriormente, yo he sido cocinero antes que fraile, yo sé las circunstancias en las que negocian los sindicatos, lo sé muy bien que eso es así y que es muy complicado. Pero evidentemente el objetivo del periodo de consultas es constatar, eso es lo primero, ¿hay causas o no las hay? Y efectivamente hay muchas ocasiones que no las hay. Y si no las hay, ya es un problema de responsabilidad de negociarlas, las salidas o no negociarlas. Y no hay causa y me voy a pelear con usted porque no hay causa con todas las consecuencias. Ahora, te encuentras lo que dice Enrique. Este es un terreno que siempre es fronterizo, siempre es dudoso. No hay casos de estos preclaros en que dices, usted me está vendiendo una moto radical. Siempre, pues bueno, son situaciones difíciles y lo aconsejable es negociar. Pero claro, el presupuesto, sobre todo para el que ve el tinglado final, que somos nosotros, tú te pones a mirar, dices, oiga, estos señores han llegado a acuerdos, después de 12 reuniones, de 120 folios cada acta, que por cierto es tremendo aquello, ¿no? De ponerte a leer aquello e intentar sacar alguna conclusión de la historia, sobre todo cuando ya a uno solo le queda una neurona, como en mi caso, y a las 11 se me duerme y es la que uso para hacer sentencia, ¿no? Entonces te pones a leer aquello y dices, oiga, ¿la situación económica de pérdidas de 8 millones se da por buena o no? Son 6, en realidad, porque han metido tal operación. Eso nunca se sabe. Nunca se sabe. Finalmente se ha alcanzado un acuerdo, cierto. Ahora, ¿el acuerdo está soportado en una causa con tal dimensión para las medidas que se han tomado? Pues casi nunca se sabe. Y todos nos lavamos la cara y la conciencia y decimos, bueno, aquí hay presunción de concurrencia de causa, pues para adelante. O hay un acuerdo mayoritario y lo damos valor. Pero, en fin, yo quiero que os pongáis también en nuestra posición a la hora de firmar sentencias, de que no, que muchas veces parece que uno se regodea en la suerte, ¿no? Lo haces porque no tienes otra opción. No puedes ir más allá, ¿no? Bueno, la causa elástica que decía Enrique es que es evidente, o sea, esto está clarísimo y cada vez es más complicado. La contabilidad, como sabéis, es algo absolutamente falible, manipulable, se puede hacer casi todo con ella, ¿no? Nosotros hemos tenido un caso que, bueno, que puedo citar el nombre porque ya hay sentencia del Tribunal Supremo, que es el caso Ericsson. Ha habido ya 3 despidos de una empresa que formalmente tiene resultados positivos en España, pero los tiene positivos porque desde la perspectiva de la competencia la matriz le está dando sus productos en condiciones muy por debajo del mercado para que pueda competir en el mercado nacional, porque son empresas de ámbito global y que no pueden dejar caer su filial en España porque perderían su crédito en otros sitios. Y claro, hay una situación económica negativa con una empresa que te dice, tengo beneficios. Sí, tiene beneficios, pero te pones a rascar y son beneficios que son falsos, son artificiosos, ¿eh? Entonces, claro, el gran problema con el que nos encontramos es a la hora de examinar esto, porque, fijaos, creo que estabas tú la última vez que vine yo aquí, cuando estuvimos hablando sobre el tema de la documentación de las operaciones en las diferentes empresas del grupo, ¿no? En el caso que os digo, el informe de auditoría es un informe sin objeciones.
y sin cautela, si te dice que se hacen condiciones de mercado. Yo ya llevo mucho tiempo diciendo que si en un informe de auditoría se dice que se hacen condiciones de mercado, pero no se explica cuáles son las condiciones de mercado, yo no le doy valor. Pues yo no tengo por qué asumir un acto de fe de lo que diga el auditor. Usted me tendrá que decir, pues mire, entre las pautas establecidas en el Plan General de Contabilidad en términos de mercado, he utilizado este criterio. Y yo lo compruebo, y si tiene razón se la doy, y si no, no. Pero el problema es que la mayoría pues funcionan así, ya lo sabéis, es que es lo que hay. Entonces, ese es el gran déficit que yo veo. Yo creo que la inspección puede hacer mucho más. De hecho, en las medidas de flexibilidad interna y externa, nosotros en muchas ocasiones estamos pidiendo de oficio informe de la inspección. El problema es que ya sabéis que la inspección también está, ahora creo que están en otra dinámica, pero ha habido un momento en que los informes de la inspección eran muy limitados, y ha habido otros magníficos, todo hay que decirlo, ha habido, tú lo sabes, vamos, que ha habido informes, y yo creo que es una herramienta que sería buena utilizarla, ¿no? El tema que planteaba el compañero al final, bueno, esto es la madre del cordero, es decir, en estos momentos vivimos pues una situación en la que la estabilidad de las empresas es la excepción. Lo que hay es cada vez más descentralización, y la descentralización cada vez es la garantía de que se van a perder derechos. Esto es así de claro. O sea, pensad que el sistema que tenemos en estos momentos de transmisión de empresas es verdaderamente peculiar, porque ya sabéis que el presupuesto clásico para que hubiera transmisiones, que se transmitiera una empresa con medios materiales y medios personales. Y de repente alguien dijo, oiga, pero vamos a ver, es que hay muchas actividades económicas y algunas de ellas muy rentables que pivotan prácticamente al 100% sobre la actividad personal, por el trabajo, la mano de obra y tal. Entonces, ¿qué pasa? Se transmite, no es una empresa. Y entonces dice, bueno, pues si se transmite y es tal, pero siempre que el empresario entrante se quede con los trabajadores. ¿Y qué significa eso en Román Paladino? Pues que la causa se convierte en efecto y el efecto en causa. El presupuesto de la subrogación es que haya transmisión. Para que haya transmisión yo me tengo que subrogar previamente. ¿Dónde se ha visto eso? Que el empresario tenga que decir, yo me quedo con los trabajadores, y si me quedo con los trabajadores, entonces hay 44, y si no me quedo con ellos, pues nada. Ya sabéis que lo ha habilitado por la historia del convenio colectivo, y bueno, por lo menos algo se ha avanzado en ese sentido, aunque ya están dándole al mollín para cargarse todo eso en los convenios colectivos. Entonces, claro, en ese mundo, digamos, la organización sindical se diluye obligatoriamente. Si la empresa o la unidad autónoma transmitida se mantiene esencialmente, se mantienen los representantes, pero si no es así, que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones, se pierde la representatividad, con lo cual hay que empezar de nuevo. Pero, bueno, esta era un poco la idea, ¿no?, de los viejos sindicalistas, el viejo topo, ¿no?, que poco a poco va abriéndose camino en la oscuridad. Muchas gracias.